una joven en busca de esperanza, un ícono de Hollywood con una historia que contar. Este encuentro inolvidable se quedará contigo para siempre. El sol de la tarde proyectaba un resplandor cálido sobre una tranquila esquina de Santa Mónica. Afuera de una modesta cafetería, escondida entre una tienda de segunda mano y una lavandería, Mel Gibson sorbía su café, con las gafas de sol deslizándose ligeramente sobre su nariz. Vestido con una sencilla camiseta azul marino y unos jeans, parecía solo otro habitante más disfrutando de un momento de paz. Pero la paz rara vez permanece inalterada, especialmente en estas calles llenas de vida. Desde las sombras emergió una figura, una niña, no mayor de 13 años, descalza y aferrando una mochila raída. Su desordenado cabello castaño enmarcaba un rostro que reflejaba demasiado cansancio para su edad. Se detuvo a pocos pasos de Mel, sus ojos lo escudriñaban nerviosamente, como si evaluara si debía hablar o no. «Disculpe», dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Mel levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño con sorpresa. La niña vaciló, jugueteando con la correa deshilachada de su mochila. «¿Usted sabe quién es Jesucristo?» La pregunta cayó como un rayo, cortando de golpe la charla mundana de los transeúntes y el lejano murmullo del tráfico. Por un momento, Mel no respondió. Su mano se detuvo en el aire, la taza de café suspendida cerca de sus labios. La miró, repelmente la miró, a los ojos, donde se mezclaban la inocencia y un sinfín de historias de lucha sin contar. «¿Por qué lo preguntas?», dijo con suavidad, dejando la taza sobre la mesa. Su voz, profunda y resonante, no tenía juicio, solo curiosidad. La niña se encogió de hombros, cambiando el peso de un pie al otro. La gente habla de él. ¿Solo qué? Yo no sé quién es. ¿Usted sí? Pero antes de que Mel pudiera responder, algo en la expresión de la niña lo detuvo. No era solo una pregunta casual. Era un ruego, un grito silencioso pidiendo algo más. Mel se recostó ligeramente en su silla, entrelazando los dedos mientras estudiaba a la niña. Se veía tan pequeña allí de pie, con los hombros caídos, como si el peso del mundo descansara sobre su frágil espalda. La pregunta no era al azar, eso podía notarlo. Había algo detrás de ella, algo profundo y crudo. «Sí», dijo finalmente, con voz serena pero decidida. «Lo conozco». Los ojos de la niña titilaron con algo, esperanza, tal vez curiosidad. Pero enseguida lo ocultó bajo una indiferencia ensayada. Abrazó su mochila con más fuerza y ladeó la cabeza. «¿Cómo es?». Mel hizo una pausa, sorprendido por la sencillez y el peso de su pregunta. Miró a su alrededor, notando que algunos transeúntes aminoraban el paso, fingiendo no escuchar. El pequeño patio de la cafetería pareció encogerse mientras una extraña tensión llenaba el aire, atrayendo la atención hacia su conversación. Señaló la silla vacía frente a él. «¿Quieres sentarte?». La niña vaciló. Sus ojos fueron de la silla a Mel, como si calculase si era una trampa o un acto de amabilidad. Finalmente, se acercó con pasos inseguros y se sentó al borde del asiento, lista para huir en cualquier momento. «Mira», empezó Mel, con un tono más suave. «No soy ningún predicador ni nada de eso, pero para mí, Jesús, es alguien que nunca se rinde contigo, sin importar lo mal que estén las cosas. Él es perdón, es empezar de nuevo, incluso cuando piensas que es demasiado tarde». La niña bajó la vista, trazando líneas invisibles sobre la mesa con el dedo. «Empezar de nuevo, ¿eh?», murmuró, casi para sí misma. Mel se inclinó un poco hacia adelante. «Sí. Empezar de nuevo».
¿Alguna vez has sentido que lo necesitas? No respondió de inmediato. En cambio, miró sus manos, con los labios apretados en una fina línea. A veces, admitió en voz baja, pero no creo que funcione para gente como yo. Aquí tienes la traducción al español. Una joven en busca de esperanza, un ícono de Hollywood con una historia que contar. Este encuentro inolvidable se quedará contigo para siempre. El sol de la tarde proyectaba un resplandor cálido sobre una tranquila esquina de Santa Mónica. Afuera de un modesto café, escondido entre una tienda de segunda mano y una lavandería, Mel Gibson sorbía su café, con sus gafas de sol apoyadas en la punta de la nariz. Vestido con una sencilla camiseta azul marino y jeans, parecía solo otro habitante del barrio disfrutando de un momento de paz. Pero la paz rara vez es ininterrumpida, especialmente en estas bulliciosas calles. Una figura emergió de las sombras, una niña, de no más de 13 años, descalza y abrazando una mochila raída. Su cabello castaño y desordenado enmarcaba un rostro que reflejaba demasiado cansancio para su edad. Se detuvo a pocos pasos de Mel, sus ojos lo escudriñaban con nerviosismo, como si estuviera debatiendo si hablar o no. Disculpe, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Mel levantó la vista, frunciendo levemente el ceño, sorprendido. Ella dudó, jugueteando con la correa deshilachada de su mochila. ¿Usted sabe quién es Jesucristo? La pregunta cayó como un rayo, cortando el murmullo de los peatones y el lejano zumbido del tráfico. Por un momento, Mel no respondió. Su mano se detuvo en el aire, la taza de café suspendida cerca de sus labios. La miró, repelmente la miró, en sus ojos había una mezcla de inocencia y cicatrices de lucha. ¿Por qué lo preguntas?, dijo con suavidad, dejando su taza sobre la mesa. Su voz, rica y profunda, no mostraba juicio, solo curiosidad. La niña se encogió de hombros, cambiando su peso de un pie a otro. La gente habla de él. Yo solo. No sé quién es. ¿Usted sí? Pero antes de que Mel pudiera responder, algo en la expresión de la niña lo detuvo. No era una pregunta casual. Era un ruego, un grito no pronunciado pidiendo algo más. Mel se reclinó en su silla, entrelazando los dedos mientras la observaba. Se veía tan pequeña de pie ahí, con los hombros encorvados como si el peso del mundo descansara sobre su espalda. La pregunta no era aleatoria, eso era evidente. Había algo detrás de ella, algo profundo y crudo. Sí, dijo finalmente, su voz serena pero decidida. Lo conozco. Los ojos de la niña destellaron con algo, quizás esperanza, quizás curiosidad, pero lo ocultó rápidamente tras una indiferencia ensayada. Se abrazó con más fuerza a su mochila y ladeó la cabeza. ¿Cómo es él? Mel se detuvo, sorprendido por la simplicidad y el peso de la pregunta. Echó un vistazo a su alrededor, notando que algunos transeúntes redujeron el paso, fingiendo no escuchar. El patio del café pareció encogerse a medida que una extraña tensión llenó el aire, atrayendo la atención hacia su conversación. Señaló la silla vacía frente a él. ¿Quieres sentarte? La niña dudó. Sus ojos fueron de la silla a Mel, como si calculara si se trataba de una trampa o un acto de bondad. Finalmente, avanzó y se sentó en el borde del asiento, lista para salir corriendo en cualquier momento. Mira, comenzó Mel, su tono suavizándose. No soy un predicador ni nada por el estilo, pero para mí, Jesús es alguien que nunca se rinde contigo, sin importar lo difícil que sea la vida. Él es sobre el perdón, sobre empezar de nuevo, incluso cuando crees que es demasiado tarde. La niña bajó la mirada,
trazando líneas invisibles en la mesa con su dedo. Empezar de nuevo, ¿eh? Murmuró, casi para sí misma. Mel se inclinó ligeramente hacia adelante. Sí. Empezar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que necesitas eso? No respondió de inmediato. En su lugar, observó sus propias manos, con los labios apretados en una fina línea. A veces, admitió en voz baja, pero no creo que funcione para gente como yo. Pero Mel no dejó que sus palabras quedaran suspendidas en el aire por mucho tiempo. Su respuesta fue inmediata, su voz firme e inquebrantable. ¿Por qué no? La pregunta cortó su duda como un faro en la oscuridad. La niña se encogió de hombros, evitando su mirada. He hecho cosas malas. Cosas de las que no estoy orgullosa, y la gente no suele mirar a alguien como yo y pensar que merezco una segunda oportunidad. Mel dejó que sus palabras calaran hondo, su expresión era suave pero seria. Se recostó en su silla, tamborileando los dedos contra el borde de la mesa. ¿Sabes? Empezó, su tono bajo pero firme. Yo solía pensar así también. Los ojos de la niña se alzaron para encontrar los suyos, sorprendida, quizá incluso incrédula. ¿Usted? Preguntó casi con incredulidad. Sí, yo, dijo con una pequeña risa sin humor. He cometido errores, grandes. He lastimado a personas que me importaban. Hubo momentos en los que pensé que nunca saldría del agujero que cavé para mí mismo, pero me di cuenta de algo. No se trata de merecerlo. Nadie merece la gracia. Eso es lo que la hace ser gracia. La niña frunció el ceño, como si el concepto estuviera justo fuera de su alcance. Entonces, ¿solo lo perdonaron? ¿Así de fácil? No fue tan simple, admitió Mel. Me tomó tiempo, mucho tiempo, y mucho trabajo duro. Tuve que enfrentar cosas de mí mismo que no quería ver. Tuve que pedir perdón, no solo a Dios, sino a las personas a las que lastimé. Se inclinó un poco más, su voz bajando de tono. No fue fácil, pero valió la pena. La niña lo miró fijamente ahora, su escepticismo inicial desmoronándose. ¿Qué lo hizo querer cambiar? Mel hizo una pausa, su mirada vagando hacia el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas. Toqué fondo, dijo finalmente, y cuando estás en el fondo, solo hay un camino, hacia arriba. Pero no puedes hacerlo solo. Eso es lo que tuve que aprender. Ella asintió lentamente, no porque lo comprendiera del todo, sino porque empezaba a hacerlo. La tensión se rompió cuando un murmullo interrumpió el momento. Un pequeño grupo de desconocidos se había detenido cerca, escuchando, atraídos por la intimidad inesperada de la conversación. Mel lo notó, pero no pareció importarle. A veces, cuando crees que nadie está mirando, la vida te sorprende, dijo, dirigiéndose solo a la niña. Las personas notan cosas. Notan momentos como este. Ella parecía escéptica. Solo son curiosos, murmuró con amargura. Tal vez, respondió Mel encogiéndose de hombros. O tal vez están buscando algo, al igual que tú. Esperanza, significado, una razón para creer que las cosas pueden mejorar. Ella lo miró, su expresión suavizándose. ¿De verdad cree que las cosas pueden mejorar? ¿Para cualquiera? No lo creo, dijo Mel con firmeza. Lo sé. Aquí tienes la traducción al español. Una joven en busca de esperanza, un icono de Hollywood con una historia que contar. Este encuentro inolvidable se quedará contigo para siempre.
El sol de la tarde tardía proyectaba un resplandor cálido sobre un rincón tranquilo de Santa Mónica. Afuera de un modesto café, escondido entre una tienda de segunda mano y una lavandería, Mel Gibson sorbía su café, con las gafas de sol bajas sobre su nariz. Vestido con una simple camiseta azul marino y jeans, parecía solo otro habitante local disfrutando de un momento de paz. Pero la paz rara vez es ininterrumpida, especialmente en estas calles bulliciosas. Una figura emergió de las sombras, una joven, no mayor de 13 años, descalza y abrazando una mochila raída. Su cabello castaño desordenado enmarcaba un rostro que llevaba demasiado cansancio para su edad. Se detuvo a unos pocos pasos de Mel, sus ojos lo escaneaban con nerviosismo, como si estuviera sopesando si hablar o no. «Disculpe», dijo finalmente, su voz suave pero firme. Mel levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño con sorpresa. Ella dudó, jugueteando con la correa desgastada de su mochila. «¿Usted sabe quién es Jesucristo?» La pregunta cayó como un rayo, cortando el murmullo mundano de los peatones cercanos y el zumbido distante del tráfico. Por un momento, Mel no respondió. Su mano se detuvo en el aire, la taza de café suspendida cerca de sus labios. Miró a la niña, repelmente la miró, a esos ojos que contenían tanto inocencia como historias de lucha no contadas. «¿Por qué preguntas?», dijo con suavidad, dejando su taza sobre la mesa. Su voz, profunda y resonante, no tenía juicio, solo curiosidad. La niña se encogió de hombros, cambiando el peso de un pie a otro. «La gente habla de él. ¿Solo qué? No sé quién es». «¿Usted sí?». Pero antes de que Mel pudiera responder, algo en la expresión de la niña lo detuvo. No era solo una pregunta casual. Era una súplica, un grito silencioso por algo más. Mel se recostó ligeramente en su silla, entrelazando los dedos mientras la estudiaba. Se veía tan pequeña parada ahí, sus hombros caídos como si el peso del mundo presionara sobre su frágil cuerpo. La pregunta no era aleatoria, eso era evidente. Había algo detrás, algo profundo y crudo. «Sí», dijo finalmente, su voz calmada pero deliberada. «Lo conozco». Los ojos de la niña parpadearon con algo, tal vez esperanza, tal vez curiosidad, pero rápidamente lo enmascaró con una indiferencia practicada. Abrazó su mochila con más fuerza y ladeó la cabeza. «¿Cómo es él?». Mel se detuvo, sorprendido por la simplicidad y el peso de su pregunta. Miró a su alrededor, notando a algunos transeúntes reduciendo el paso, fingiendo no escuchar. El pequeño patio del café pareció encogerse mientras una extraña tensión llenaba el aire, atrayendo la atención hacia su intercambio. Señaló la silla vacía frente a él. «¿Quieres sentarte?». La niña vaciló. Sus ojos saltaron de la silla a Mel, como si calculara si esto era una trampa o un acto de bondad. Finalmente, se deslizó hacia adelante y se sentó en el borde del asiento, lista para salir corriendo en cualquier momento. «Mira», comenzó él, suavizando su tono, «no soy ningún predicador ni nada por el estilo, pero para mí, Jesús es alguien que nunca se da por vencido contigo, sin importar lo mal que vayan las cosas. Se trata de perdón, de empezar de nuevo, incluso cuando crees que es demasiado tarde». La niña bajó la mirada, trazando líneas invisibles sobre la mesa con el dedo. «Empezar de nuevo, ¿eh?», murmuró, casi para sí misma. Mel se inclinó un poco hacia adelante. «Sí. Empezar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que necesitas eso?». Ella no respondió de inmediato. En su lugar, miró sus manos, presionando los labios en una delgada línea. A veces
admitió en voz baja, pero no creo que funcione para gente como yo. Su voz tembló cuando susurró. Así es como me siento todo el tiempo. Por un momento, el ruido de la calle pareció desvanecerse, el mundo reduciéndose solo a ellos dos. Mel se inclinó más, su voz suave pero firme. Estás equivocada, dijo. Puede que no lo veas ahora, pero hay personas que se preocupan por ti. Y aunque sea solo una, a veces eso es suficiente para sacarte adelante. Ella levantó la mirada y encontró la de él. Ahora había vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en la armadura que había llevado durante tanto tiempo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, su voz apenas audible. Mel dudó, pasando la mano por el borde de su taza de café. Porque lo he vivido, dijo. Hubo un tiempo en que pensé que lo había perdido todo, mi carrera, mi familia, mi dignidad. Pero alguien creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Y eso fue lo que me salvó. La niña frunció el ceño, su mente procesando sus palabras. ¿Quién fue? Mel sonrió débilmente. Un amigo, dijo simplemente. Alguien que no se rindió conmigo, incluso cuando yo me rendí conmigo mismo. La niña abrió los labios, como si fuera a decir algo, pero antes de que pudiera, un hombre de traje gris de la multitud intervino. Parece que has pasado por mucho, dijo, con una mezcla de curiosidad y respeto. Mel asintió, echando un vistazo a la multitud creciente. Todos pasamos por mucho, respondió, pero no se trata de lo que nos sucede. Se trata de cómo elegimos responder. Puedes dejar que te destruya, o puedes dejar que te fortalezca. Pero mientras las palabras salían de su boca, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas y rápidamente las limpió con la manga de su sudadera. Su voz se quebró al hablar, apenas un susurro. ¿Y si estás demasiado roto para arreglar? ¿Y si es demasiado tarde? Los ojos de Mel se suavizaron, su tono firme pero lleno de convicción. Nunca es demasiado tarde, dijo, ni para ti, ni para nadie. Las grietas, las roturas, solo son parte de tu historia. No te definen. Lo que te define es lo que haces después. La niña negó con la cabeza, apretando los dedos alrededor de la correa deshilachada de su mochila. Tú no sabes lo que es, dijo, su voz temblorosa. Ser invisible, sentir que no importas, que nadie te ve. Mel se inclinó más cerca, su mirada inquebrantable. Te veo, dijo. ¿Y si importas? Importas más de lo que crees. Ella tomó un tembloroso respiro. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Mel sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Hay un refugio a unas cuadras de aquí, dijo. Pueden ayudarte a ponerte de pie. No es fácil, pero es un comienzo. Escribió algo en la parte trasera del papel, un número de teléfono. Llámame, ¿sí? Ella lo miró fijamente antes de tomarlo. ¿De verdad? ¿Me ayudarías? Absolutamente, dijo Mel sin dudar. Porque alguien me ayudó cuando lo necesité. Ahora es mi turno. Por primera vez, había una chispa de esperanza en sus ojos. Gracias, susurró, por verme. Mel asintió. Un paso a la vez. No te rindas. Ella se fue, pero no se veía perdida. No es que importara. No estaba pensando en el café. Su mente estaba en la niña y en la pregunta que le había hecho, una pregunta que había desenterrado capas de su propia vida que no tenía intención de volver a visitar.
pero justo cuando pensó que el momento había pasado, una mujer mayor entre la multitud se inclinó, sus ojos brillaban con emoción. Eso fue hermoso, dijo en voz baja. Creo que nos diste a todos algo en que pensar. Mel le ofreció a la mujer una leve inclinación de cabeza en señal de agradecimiento, su mirada era reflexiva. A veces, dijo, los momentos más pequeños pueden hacer la mayor diferencia. Esa niña me recordó algo que casi había olvidado. Lo poderosa que puede ser una pregunta. La mujer sonrió con dulzura, secándose una lágrima en la esquina del ojo. Es raro ver a alguien tomarse el tiempo de escuchar como tú lo hiciste. Ella recordará esto para siempre. A medida que la multitud comenzó a dispersarse, Mel permaneció en silencio por un momento, observando cómo la figura de la niña se hacía cada vez más pequeña en la distancia. El papel que le había dado parecía algo insignificante, pero él sabía que podía significar el mundo para alguien que lo necesitara. Esperaba que ella lo conservara, no solo por la dirección o el número, sino por la creencia de que en algún lugar, alguien se preocupaba por ella. El sol comenzó a descender más, proyectando largas sombras sobre el patio de la cafetería. Finalmente, Mel se puso de pie, dejando una generosa propina en la mesa antes de dirigirse a su auto. Su corazón se sentía más ligero, aunque no podía explicarlo del todo. Tal vez era el coraje de la niña al hacer la pregunta, o la forma en que la multitud se había conmovido, o quizás solo el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un destello de luz. Al abrir la puerta de su auto, miró hacia atrás por última vez, reproduciendo en su mente sus palabras. Asterisco, ¿y si estás demasiado roto para arreglarte? Asterisco. Sacudió la cabeza suavemente. Nadie está tan roto como para no poder encontrar el camino de regreso. Esa es la belleza de la gracia. Para quienes están viendo esta historia, tómense un momento para reflexionar. Nunca sabemos por lo que alguien está pasando, y a veces el gesto más pequeño, una palabra amable, un oído atento, o simplemente hacerle saber a alguien que no es invisible, puede cambiar su vida. Sé esa luz para alguien. Y si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte a este canal para más relatos que nos recuerdan el poder de la bondad, la fe y la conexión humana. Porque al final, son estos momentos los que nos acercan a comprender lo que realmente importa.